Hola. 16 de julio del 2020. 3 meses exactamente después de que se cerrara el mundo por una pandemia. El día en el que nos dimos cuenta que nos habían robado nuestros ahorros de toda la vida. La inversión inicial de nuestro emprendimiento. Un emprendimiento que era un sueño familiar, nacido de la necesidad de estar juntos a pesar de la distancia. Yo me había ido a vivir a Estados Unidos y quería encontrar una forma de no perder mis raíces. Así que esta empresa se había convertido en nuestro propósito compartido como familia. Y ese día parecía que el sueño se acababa. Y es que en este sueño no solamente habíamos invertido dinero, sino tiempo, esfuerzo, muchísima energía. Incluso habíamos renunciado a nuestras carreras exitosas en el mundo corporativo, justamente para seguir apostándole a ese sueño y a esa visión. Y ese día sentimos que todo había terminado. ¿Ustedes qué harían si un día reciben una llamada que les confirma uno de sus peores miedos? Que unos estafadores, en los que ustedes confiaron por ser figuras públicas, se habían quedado con sus ahorros de toda la vida y con ellos se habían llevado toda esperanza de cumplir su propósito. ¿Volverse estafadores ustedes también? No, pero en serio. Volver a buscar trabajo en el mundo corporativo, en la zona segura, con un salario fijo, con estabilidad. O arriesgarse aún más a volver a salir a buscar capital sin tener la certeza de conseguirlo, con tal de seguirle apostando a ese sueño y a esa visión. Recuerden su respuesta, vamos a darles un poco más de contexto y más adelante nos cuentan. Todo esto pasó en Colombia, un país que a pesar de las muchas dificultades se caracteriza por su gente emprendedora. Como decimos nosotros, gente echada pa'lante, o como dirían aquí, peña que le mete caña. Tanto así que para el 2023, según el Global Entrepreneurship Monitor, Colombia era el primer país de América Latina por actividad emprendedora y se ubicaba en la posición número 28 a nivel mundial. Pero aunque nacen muchas empresas, el panorama no es tan bueno para su supervivencia. Según Euromonitor y según Confecámaras, que es quien monitorea la actividad empresarial en Colombia, el 80% de las empresas pequeñas emergentes quiebra antes de su quinto año de operación. Dentro de ese porcentaje, el 98% son microempresas. En Colombia también nos enfrentamos a otro problema muy grande, y es el acceso al crédito financiero. Tan solo el 27% de las MIPYMES logra tener acceso a créditos dentro de este sector. Todo esto les puede dar una idea de qué tan retador es construir empresa en un país en vía de desarrollo. Y esto sin contar con que estafadores profesionales puedan hacer de las suyas, porque saben que al igual que en muchos países el sistema judicial es lento y muchas veces ni siquiera se logra llegar a los estrados judiciales. Así que les preguntamos nuevamente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Antes de contarles qué hicimos nosotras, tenemos que hablarles de nuestra familia, y específicamente de nuestro papá, quien ha sido durante toda nuestra vida nuestro principal mentor, nuestro principal consejero en este camino del emprendimiento, porque él tiene mucho que ver con cómo sorteamos esta situación. Nuestro papá quedó huérfano de padre a sus 12 años, con 8 hermanos más, con un rango de edad entre los 3 a los 18 años. Nuestra abuela nunca había trabajado y el abuelo no dejó mucho, así que le correspondió a ella salir a sacar adelante a sus 9 hijos. Ella fue una guerrera y también lo fueron todos sus hijos. Todos con una historia de resiliencia y de superación increíble, de cómo pasaron de tener que pedir fiado en tiendas de barrio en Colombia para tener que comer en la infancia, allá en su adultez lograr carreras y negocios completamente exitosos. Nuestro papá se enfrentó a muchos más obstáculos ya en su carrera como empresaria, como en una de sus empresas cuando sus socios huyeron del país con todo el capital y lo dejaron a él como representante legal, enfrentando a título personal todas las deudas de la empresa. O en otro de sus negocios, cuando sus competidores, empresas mucho más grandes que la de él, se sintieron tan amenazados por este pequeño empresario que no una, sino 2 veces mandaron a robar las instalaciones de su empresa y se llevaron todos los equipos altamente costosos y 100% necesarios para completar sus operaciones. Y en medio de todo esto, siempre lo vimos inquebrantable, porque así estuvieran enfrentando la tormenta más intensa, nunca dejó de ser el papá más amoroso y consentidor. Y en cada tropiezo, siempre nos recordaba
una frase de su mamá que él utilizaba como gasolina para levantarse una y otra vez. Mijito, haga lo que le apasiona, pero hágalo bien y sin miedo, que para eso estamos en esta vida. ¿Y cómo no hablar de nuestra mamá, que tropiezo tras tropiezo, quiebra tras quiebra, se convirtió en su soporte incondicional? Su fe inquebrantable y su amor incansable fueron el ancla que los sostuvo en los momentos más oscuros, y solamente juntos pudieron encontrar la fe para levantarse una y otra vez. Creo que después de oír la historia de nuestro papá, les será fácil imaginarse qué camino tomamos nosotras. Les recuerdo que este fue uno de los obstáculos más grandes que se nos ha presentado a nosotras en este camino del emprendimiento y se nos presentó muy temprana. Pero claramente la decisión fue seguir adelante. Seguir adelante porque no cumplir nuestro sueño y no cumplir nuestro propósito jamás fue una opción. Pero entonces, ¿cómo podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente en nuestro camino? La clave está en el carácter. Los obstáculos y las dificultades generan perseverancia. La perseverancia forja nuestro carácter y el carácter da lugar a la esperanza. Y resulta que el carácter está 100% relacionado con nuestro sentido de propósito. Según un estudio publicado en el Journal of Happiness Studies, las personas que tienen un mayor sentido de propósito sienten más emociones positivas, como entusiasmo, satisfacción, alegría, pero sobre todo se sienten menos enfadadas y menos frustradas. Esto es lo que forja nuestro carácter, y un carácter fuerte, conectado con nuestro sentido de propósito, es lo que nos da esa capacidad de sortear los obstáculos. Y como para nosotras es tan importante el tema de nuestras raíces, una de nuestras formas favoritas de definir nuestro propósito es justamente con esa frase de la abuela, que se convirtió en el motor de nuestro papá y se ha convertido también en nuestro motor. Mijita, haga lo que le apasione, pero hágalo bien y sin miedo, que pa' eso vinimos a esta vida. Ya en nuestra vida adulta más adelante nos dimos cuenta que había un concepto japonés que se llama el Ikigai y entendimos por fin que ese mensaje que la abuela siempre nos compartió era justamente esto. El concepto de Ikigai no tiene una traducción literal, pero podemos pensar en él como el sentido de la vida o aquello que nos da sentido, es decir, nuestro propósito. Para nosotras, esa forma de definir el propósito es increíble porque nos da luces sobre cómo podemos sortear cualquier obstáculo que se nos presente. El Ikigai es un concepto milenario, pero fueron los japoneses, Héctor García y Frances Miralles, quienes lo popularizaron por fuera de Japón. Españoles. Los españoles Héctor García y Frances Miralles. Que lo popularizaron por fuera de Japón con su libro Ikigai, Secretos para una vida larga y feliz. Este concepto es increíble porque nos da justamente luces sobre cómo podemos superar cualquier obstáculo. El Ikigai es uno de nuestros conceptos absolutamente favoritos. Los autores españoles viajaron a Okinawa, un pueblo en Japón que alberga el mayor número de habitantes que superan los 100 años de edad. Y al preguntarle a estos habitantes cuál era ese secreto para la longevidad, respondían con una sola palabra: Ikigai. Todos ellos habían encontrado esa razón de ser, ese propósito, o como diría nuestra abuela, esa pasión, esa berraquera. Pero entonces, ¿cómo podemos definirlo y cómo podemos encontrar esa berraquera para aplicarla en nuestra vida? De forma concisa y resumida, el Ikigai o la berraquera se encuentra en la zona de convergencia entre lo que amamos, lo que sabemos hacer bien, aquello que nos genera un ingreso y aquello que deja una huella en el mundo. En otras palabras, para encontrar esa pasión y esa berraquera, debemos buscar hacer algo que amamos, en lo que seamos buenos, lograr monetizarlo, pero sobre todo saber que con ello estamos generando algún tipo de impacto. En nuestro caso, nuestra empresa es nuestro Ikigai. Es eso que nos da ganas de meterle berraquera a la vida todos los días. No solo porque logramos encontrar esa confluencia entre lo que amamos, para lo que somos buenas, logramos monetizarlo mientras impactamos la vida de nuestros clientes a través de nuestros productos, sino porque lo hicimos como familia. Y el hecho de que sea nuestro legado compartido hace que nuestro propósito sea mucho más grande y mucho más fuerte.
Por eso rendirnos nunca fue una opción, ni cuando nos robaron toda nuestra inversión inicial, ni lo ha sido ante los miles, porque créanme han sido varios, obstáculos que nos han surgido en este camino del emprendimiento. Construir este sueño en medio de la incertidumbre generada por la crisis económica posterior a la pandemia y hacerlo en un país donde las políticas de turno afectan sustancialmente a los emprendedores no ha sido fácil. Pero en cada tropiezo volvemos siempre a la frase de la abuela. Nos tomamos el tiempo de recordar por qué emprendimos este camino y por qué, una y otra vez, caída tras caída, seguiremos escogiendo seguir adelante con pasión y berraquera. Así que esa es nuestra fórmula para superar todos los obstáculos. Encontrar algo que sea más grande que nosotros mismos, más significativo que la simple felicidad personal y sobre todo que sea ese motor que nos dé la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos generando alguna huella, sin importar qué tan grande o tan pequeña sea. Así que ya saben, encuentren eso que les apasiona, métanle berraquera, encuentren su ikigai, que como bien decía la abuela, para eso vinimos a esta vida. Y créanme que no habrá tropiezo u obstáculo que pueda derrumbarlos.